Bienvenidos a Píntame la Carita, soy Drauquil11 y este es un podcast donde estaré conversando con distintos dibujantes cada semana. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! Bienvenidos entonces todos al primer capítulo de Píntame la Carita, programa dedicado para dibujantes y quien le guste de ellos. El día de hoy tengo un tremendo invitado, más de 15 años de trayectoria, creador de Nixon Perres para la Futuro Comics, e ilustraciones de sátira política, estuvo sus dibujos en galerías europeas, que ya vamos a hablar de eso también. Recientemente publicó lo que es un compilado de Nixon Perres en el libro Subterráneo con la editorial Cazar al Tiburón, que por cierto también es creador de dicha editorial y actualmente trabajando ya en la siguiente edición, lo que sería Un Hombre Solitario. Con ustedes, Fabián Zambrano, Fabián Ilustrado. ¿Cómo está, amigo? Hola, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Me emociona. No, amigo, muchas gracias por aceptar. De hecho, quien nos está escuchando, yo personalmente no conozco a ningún dibujante, así que todos los que han aceptado, muy buena onda lo que se ha dado. ¿Sabéis qué? El otro día yo vi una charla de un colega mío, el Diego Maya, ¿ya? Que dio allá con un dibujante Coquimbo que lleva años dibujando cómics, ilustraciones y qué sé yo, y se me quedó una frase que dijo, ¿sabes qué? El ser dibujante es una cosa súper solitaria, una pega súper solitaria, entonces nos encanta juntarnos, aunque no nos conozcamos, entonces me quedo dando vuelta esa frase harto. Así he cachado que ves que le mencionaba a uno, como te decía, no conozco a nadie, y le hablaba de la idea súper motivado, y me dijo muy parecido a eso, así como, oye, bacán que se dé la idea de junta entre dibujantes, lo que sea, así que, qué bueno. Claro, lo que pasa es que el cómic siempre es una... Y no solamente porque aquí en Chile el cómic no es una cosa así, algo como, haces cómic, qué increíble, o sea, no es una cosa popular, no decirlo de una manera peyorativa, pero no es una cosa que tú digas, las primeras líneas de las artes gráficas en Chile, ¿cachai? ¿No? Claro. Tiende a estar como un poco, como medio relegado en ese sentido, entonces tú dicen cómic, que entrete, así bonito, entonces como que, en el fondo, el dibujante siempre de cómic es una pega súper solitaria, entonces, más allá de que se traje el equipo, porque tú no estés con tu colega guionista todo el día, entonces... No, pues. Entonces por eso creo que nos gusta harto juntarnos y pasar los años, a veces nos vemos en los eventos de cómic, qué sé yo. Y es como si no nos viéramos nunca, claro, entonces es súper entretenido desde ese punto de vista de la soledad, una soledad amigable. Sí, sirve caleta, de hecho como dibujantes lo que tenemos como directa reacción de lo que es con la gente, ni siquiera con los ilustradores en sí. Ya es cuando publicamos algo y nos comentan, o en las mismas ferias cuando se acerca la gente. Hasta el momento uno no tiene ni idea si es bueno o no lo que está haciendo. Claro, entonces de hecho eso es súper importante porque creo que la obra al final cuando llega al público, yo soy más de las personas que me interesa, no por desmerecer a mis colegas, mucho menos. Yo cuando hablo con mis colegas siempre es por el término de críticas constructivas, ¿cachai? Podemos hacer esto, sí, siempre desde ese punto de vista, nunca así como destruir, porque eso es lo bueno que tenemos, somos tan pocos de alguna forma que de alguna forma nos tratamos bien, hasta cierto punto, obviamente. Entonces, que como todo ámbito hay gente que no es muy agradable, o sí. Yo no le puedo pasar, entonces tampoco es estar sonándose los lomos cada rato, pero claro, en general es un ambiente agradable. Entonces, pero a mí lo que me llama la atención, claro, llegar al público final, que es el que me dice a mí, oye, ¿sabes qué? Encontré entretenido, me gustó, qué sé yo. Eso es lo que hacen, hacer funcionar lo que uno está haciendo. Claro, entonces ellos pagan las cuentas. Oiga, mister, ¿te puedo tutear, cierto? Sí, no, dale. Bueno. Partiste en el año 2003, estaba escuchando y tuve que investigarte igual. Haciendo unos fansigns como borrachos, cosas así en la universidad, ¿cierto? Bueno, en realidad, como manera del 6, yo siempre cuando chico me gustó el cómic principalmente. Que bueno, yo siempre hago la separación entre el ilustrador y el dibujante cómic, porque para mí a veces puede parecer lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. El ilustrador van por otros caminos, ¿cachai? Hacen otro tipo de cosas. Pero el dibujante cómic es otra cosa, porque por ejemplo me ha pasado que cabros que dibujan así excelente y todo el tema, pero me dicen, oye, no sé cómo puedo dibujar al mismo personaje tantas veces. Yo dije, pero si es difícil, pero lo que pasa es que yo creo que el cómic es que a nosotros nos gusta contar historias. Creo que si bien cuenta una historia,
Creo que su lenguaje va por otro lado, así como, y creo que incluso puede ser más complejo, porque en una ilustración tenés que llegar a comunicarte mejor con las personas. Pero de la misma forma, por eso creo que se pegaron un salto los ilustradores. Por eso yo ahora se parecen con el dibujante cómic, porque tenés que llegar con una obra un poco más larga, que la gente lea tu historia para que recién poder comunicar lo que tú quieres decir. Sí, pues todo un proceso de... Hay veces que mucho... No sé si te ha pasado, a mí me pasó con películas a veces que, claro, es como una historia al principio como ya, y el entremedio que hay como, sí, pero claro, va todo abarcando para un mensaje final, pues entonces en los cómics pasa lo mismo. Hay que hacer cierta introducción, hay que hacer cierto desarrollo para que se sienta mejor lo que uno está haciendo al final. Claro, entonces, desde ese punto de vista, entonces yo hago siempre esa apreciación de cuando decidí, nací como lector, no como creador. Y en el proceso me convertí en creador. Y en ese proceso me gustó el cómic, mi familia siempre tuvo acceso a cómics, de chico me daba las CIM, me compraba las CIM, y chistoso, y mi mamá sin entender realmente que las CIM eran para otro en realidad. Claro. Pero como yo era chico tampoco no entendía, me llamaba la atención, ¿no? Pero nunca he tenido con una mentalidad morbosa en ese sentido, ¿cachai? Claro, no, pero es más la apreciación del arte en sí, bro. Claro, entonces sí, entonces era lo que yo no conocía en esos tiempos, porque lo que uno, en mi generación, era que se conocía el cómic era a lo más Condorito, un poco más. Entonces yo cuando empecé a tener más noción, descubrí, no sé, pues, las primeras dos cosas que me dieron vuelta a la cabeza fue, una vez fui a la Feria del Libro y vi a una charla del Félix Vega, de Juan Buscamares. ¿Ya? Y descubrí que era chileno, entonces dije, ¿cómo este loco es chileno? ¿Cómo está en la raja esta wea? Si no lo podía creer, es increíble así. Obviamente que chico no entendí nada del cómic, pero me quedé pegado con los monos, porque claro, siempre pasa. Pero dije, estaba increíble, no lo podía creer, entonces dije, oh, la raja. Dije, entonces en un momento dije, sí, que entonces puede hacer entonces en Chile esta cuestión. Después, un poquito de tiempo después, descubrí Diablo. Y ahí como yo estaba ligado con el superhéroe, ¿cachai? Entonces como que a mí me gustó por ese lado. Entonces mi primer partido del cómic descubrí que se podía hacer con el Chile, pero no tenía noción obviamente de los guiones, lo que se producía. Entonces siempre estaba ligado a lo más fácil que hasta el día de hoy siempre estaba ligado al cómic, el término a los superhéroes. Claro, de hecho me pasaba lo mismo cuando chico, lo mismo, más allá de Condorito era, y mi mamá me compraba uno que otro cómic de DC Marvel con una descontinuación tremenda, obviamente, entre medio. Sí. Que venían como 10 páginas, obviamente, ¿no? En esos tiempos no vendían los tomos solos. Y también pues dije que solo apreciaba el dibujo en sí, me gustaba mucho. Bueno. ¿En qué momento fue partiste con esto mismo, ya viendo los cómics, dijiste ya, yo me voy a dedicar 100% a este rubro, quiero llegar a esto? Claro, sí, siempre tengo una presión, porque yo no tengo por lo menos siempre mi sueño fue dedicarme 100% a esto. Yo al día de hoy mentiría si me digo 100% a esto. No, yo tengo una carrera estudié publicidad, yo soy publicista en realidad. Claro. Entonces compatibilizo esta carrera con, de hecho estudiar esta carrera fue una necesidad por la ilustración del cómic, porque ¿a qué voy? Yo siempre dije voy a dibujar, yo siempre digo yo soy dibujante, ese es mi catálogo, vayan, yo soy dibujante. ¿Cuánto se llama? Y dije sí que quiero empezar a contar historias, y empecé de chico a hacer cómic, y empecé, y de alguna forma la única forma que hasta el día de hoy pasa que la gente encuentra gente que está en la misma es la feria. Y cuando chico siempre con mi hermano íbamos a estas ferias de cómic, de ciencia ficción, de las típicas ferias que se hacían en ese tiempo. Que ese tiempo eran todas una feria que se hacía, juntaba todo, no como ahora que son especializadas, ¿cachai? Pero su tiempo se juntaba todo, como de fanatismo, de coleccionismo, y ahí encontré dibujantes, y ahí empecé a conocer a esta gente y me empezaron a salir los fanzines, descubrí el término fanzine. Y empecé, oh, qué bacán, y la cuestión. Pasó mucho tiempo, y cuando ya tenía más adulto dije, ¿sabes qué? Quiero estudiar esto. Los fanzines, para quien no conozca, son los como cómics individuales que imprime casi uno mismo, ¿cierto? Claro, en realidad el fanzine es un término que es como, claro, revista independiente que en realidad tiene cabida de todo. O sea, podía ser fanzine de cómic, de fotografía, funciona casi de manera profesional porque, por ejemplo, muchas bandas alternativas usan fanzine para comunicarse con sus fans, o fotografía. Incluso aquí en Chile el cómic partió como una cuestión de cómic, de poesía, y he descubierto harto que tiene que ver con... Hay una movida del anime con el fanzine, he descubierto harto de ese mundo, cómo se comunica hasta el día de hoy. Chile.
No, aquí en Chile, aquí en Chile. ¿Eh? Me ha llamado mucho la atención ese lado. De hecho, cuando lleguemos de ahí voy a unir este punto de la conversación, lo voy a unir con el cómic del subterráneo, porque va muy de la mano con esto. Entonces, claramente viene de una movida subterránea. Entonces, pues, bueno, como en Chile nos encanta decir los términos gringos, era la movida underground. ¿Cachai? Entonces, bueno, y en ese momento dije, yo quiero estudiar esto. Y me di cuenta que no existía ni una cuestión de cómic. Entonces, de hecho, lo más cercano que hay es diseño gráfico y en verdad no aplicas nada. Es como para hacer flyers y cosas así, entre comillas. Claro, y en mi ignorancia, en mi pequeña ignorancia pensaba que dibujo técnico tenía que ver con y no tenía nada que ver con la cuestión. Entonces, lo que sí descubrí en esos años también se realizaban hartos concursos de cómic. Entonces, en ese momento participé en hartos concursos de cómic. De hecho, lamentablemente esos tiempos no existía ahora, pero como logro dijo, voy a empezar a dedicar a esto. Era un evento, creo que yo recuerdo el primer evento grande que se hizo, se llamó Ficción 2000, que le hicieron en la estación Mapocho hace muchos años, y hicieron un concurso de cómics así para cualquier persona. Y yo quedé seleccionado entre como los 15, 20, y había páginas puestas en la estación Mapocho, y era muy chico, entonces y no teníamos, las cámaras, sino ni un registro, solo estaba en mi memoria. Pero no gané, obviamente, porque claro, en esos tiempos, como las mismas personas que organizaban estos eventos no tenían la noción también del cómic, no había una categoría, no tenían categoría, entonces estaba todo mezclado. Entonces ganó, de hecho, el persona que ganó era creo que se llama Mauricio Herrera, un cabra que es un loco destacado del cómic. Ah, el Mauricio Herrera, el que estuvo de Mito y Leyenda, de haber participado con el cómic, algo me acuerdo de él. Entonces él ya tenía manejos de computación, entonces no es por hablar de picado, pero yo soy picado, entonces era igual como que no había como competir en esa forma, pero no me importó en esa edad, me importó porque estuve ahí y me abrió esta mecha. Y como te digo, pasaron los años y descubrí y me entré a estudiar el año 2006 ilustración artística en el Alpe, porque el arco era muy caro, entonces de ahí descubrí ilustración. El arco era muy caro igual, entonces, pero el Alpe era más barato, pero descubrí después que eran los mismos profesores. Pasaban de allá para acá, y en esos profesores estuvo Cristiano. Yo estuve en una generación muy buena que tuve, bueno, entre comillas, tuve a Cristiano, Juca, iban a hacernos charlas, no sé, no me acuerdo, era el Carlos Reyes, el Rodrigo Olgueta, y una vez Rodrigo Salinas antes que se vendiera el sistema, pero entonces hubo una época que fue muy buena, y ahí descubrimos el fanzine, así más el hueso. Rodrigo Olgueta, que también participó en Mito. Claro, entonces había una noción que eran bien enfocado al cómic y al dibujo en esa carrera, entonces fue súper entretenido. ¿Cuánto se llama? Y ahí yo conocí a un amigo, se llama Diego Toro, que Diego Toro es un destacado dibujante. Ese está dibujando en Estados Unidos, Canadá, creo que, ¿o no? Claro, él vive en Temuco, pero él dibuja hace ya muchos años, él tomó la decisión de ser dibujante para obra en el extranjero. Sí, cachado, la otra vez me salió al inicio y lo vi y dije, tremendos dibujos que hacen. Y ahí caché que era, claro, porque en Canadá, pues. El Diego Toro tiene una parte que es un estilo súper, ¿cómo se dice? Bien, ¿cómo se dice? Característico. Él fue como que siempre abrazó este estilo cuando estuvo bien de moda el Amerimanga. Yo creo que de cierta forma lo perfeccionó. Es que como en un tiempo el Amerimanga estaba como medio hacían cómics de Superman, pero todas con este estilo, no me acuerdo el nombre del dibujante, que este bueno es fanático, pero es como que lo complementó con, no sé, pues compraba libros de Disney, de Batman, entonces como que bien americano el estilo. Bien americano, pero lo mezcló con un estilo tan bacán que dijo, sé que mi talento está para afuera, yo quiero, porque cachó de alguna forma que no era el mercado, que obviamente no es el mercado, pero no. Entonces dijo, te voy a tirar por fuera. Yo creo que soy de los primeros como de esa generación que se aventuró a salir afuera y hoy fue una guía para muchos dibujantes que hoy dibujan afuera, de hecho. Ya, pues, el Diego Toro hacía unos fanzines en Maipú, y no sé si no me acuerdo bien la historia, pero él tenía un taller, no sé cómo, pero conocía a Diego Maya, que era un Diego Maya que ya tenía unos 10 años más que nosotros, y él estaba haciendo fanzines. Y él lo invitó, dijo, yo tengo un amigo que hace fanzines, hace cómics, los tíos. Y el Diego Maya siempre buena onda, yo tenía su fanzine Futuro Cómic. Llega como en el número 5, creo. Que ya él lo partía haciendo él, y un fanzine super así, como el típico fanzine, fotocopiado, chiquitito, blanco y negro. Con su estampado encima pegado. Claro, 300 pesos. De hecho, él hace unos par de años nomás descubrió y hacía los textos en Word y los pegaba. ¿Con él no trabajaba lo que era del cómic Mecha?
Exacto. Él ahora, de hecho, por eso digo que todo esto que hablamos después se conecta al final, existe Sí. lo gracioso de esto, porque mucha gente que no se fue perdiendo, se alejó del camino, pero nos fuimos encontrando el camino de alguna forma igual. Y bueno, y el Diego Maya me dio la oportunidad de hacer un cómic. Me dijo, si es que tenéis 5 páginas para mi futuro cómic 6, si queréis participar y toda la cuestión. Chao, me dije yo, pues. Entonces, pero me encontré con 5 páginas, no tenía nada que publicar, no tenía nada, si no he hecho nada. Pues. Entonces, no sé, no recuerdo bien, un año atrás, unos 6 meses atrás, mi hermano había creado con un amigo un cómic de 5 páginas que se llamaba Inhumano, y que era para un concurso de una radio, para ganar unos cómics de Marvel. Y ganaron igualmente. Y la historia era de un detective que iba a un caso de la leyenda del Culebrón, una leyenda del sur, que como que sacaba las tumbas, una cuestión así. No era más que eso. Y yo la encontré súper buena y lo más chistoso es que, claro, Diego Maya, a pesar de que fuera fanzine y todo el tema, él era muy preocupado de los tiempos. O sea, como que ya, pues si yo te digo esto, igual tienes que cumplir por la buena onda. Claro. Porque, de hecho, lo que tenía Diego Maya que era súper preocupado que de los tiempos. Y como este año quiero publicar 3 números, voy a publicar los 3 números. Entonces, claro, como bien ordenado para la gestión. Profesionalizar el tema de los fanzines. Ya, pues. Entonces ahí le dije a mi hermana, ¿por qué me prestáis esta obra? Si la puedo hacer. Pero yo le di una vuelta de tuerca y dije, ¿sabes qué? Le voy a meter como una cosa más, un poco más chilena, por así decirlo. Entonces cambió el personaje que Tito, que era como un personaje igual medio genérico, que era un tipo pelado, así como genérico. Y le di vida con este personaje Nixon Pérez. Que Nixon Pérez era porque Nixon estaba Pérez. Y ahí nace que empezó, pero Nixon Pérez era como tomó conceptos de ejemplo. Yo era fanático siempre de John Constantine, de Hellblazer. Sí, te iba a comentar, algo me recordaba también entre eso y Sandman, no sé si has leído Sandman. Sí. También me recuerdo el estilo del entintado. Sandman se puso que Sandman, cuando chico no entendí una mierda. Pero cuando fue adulto, chico no entiende. Llegué con el grande y yo entendí que se estaba pasando. O sea, ya hasta el día de hoy cuando vi la serie, después volví a leer, ahora entendí esto. Yo Sandman lo leí recién el año pasado. Por la serie, no, todavía no he visto la serie. No, la serie es buena. Sí. Pero me ayudó para entender de nuevo los capítulos y ya no entendí ciertas cosas. Bueno, pues. Y le pasé cuando yo elige el Blazer, me gustaba que me llamó la atención que es como cuando no sé si le pasó a Pepu, pero dijo, ¿sabes qué? Detective así como rancio según los parámetros ingleses, un weón que anda peinado, se parece Sting, tiene plata. Ya caché lo que somos baranguines, entonces weón, para los ingleses esa weá es ser rancio. Y dije, pero esa weá aquí weón, es un millonario, ese weón, ahora sería un niño. Una persona cualquiera. Entonces aquí no hay una cosa que... Y ahí tiene que ver mucho con la identidad, porque creo que de alguna forma mi paso de los cómics a... Yo sí peleo cómics hasta el día de hoy, pero pasé de leer puro cómic de superhéroes a obras más adultas, ¿cachai? Descubrí obras europeas, o el manga, Akira, qué sé yo. Bueno, entonces el personaje le quise dar una chilenidad. Entonces como que es un tipo rancio, pero literal rancio, que anda con lo justo, acepta cualquier caso, no anda en auto, ¿cachai? Es como un héroe detective, pero más tirado abajo. Oye, ¿y qué te inspiró el nombre de Nixon Pérez? Ya está, porque Nixon ¿Por la que habláis de los americanos? En realidad, porque Nixon Pérez quería buscar un nombre llamativo. Y como te digo, todo esto fue pensado en tiempos récords, porque como te digo, el Maya dijo... Los tiempos del Maya. Bueno, te dije, estaba ahí como chico, no sabía, pero Nixon se puso el nombre Nixon. Y yo primero me quedé con el Nixon, porque cuando yo chico leí, y no lo entendí tampoco, un cómic de Frank Miller que se llama Hardboiled, y el personaje se llama Nixon Cells, y que es un tipo que va cambiando personalidad porque es un robot. Entonces cada vez que muere se transforma en otra persona, y su personalidad se llama Nixon. Yo soy Nixon, dice al final, no sé. Y el Pérez es porque busqué el apellido más común chileno, Pérez, pero para que sonara le puse Pérez, y quedó como Nixon Pérez. Y son estos personajes que tú le puedes dar un montón de ideas, viaje, ida y vuelta, porque es un personaje es como los Simpsons, que no crecen, pero igual van creciendo a medida como personalidad. En madurez. Claro, entonces, de ahí nace Nixon Pérez, de ahí nace esta cosa callejera, tú. Claro, pues, y ahí uno va madurando también el trabajo, porque estos, por lo que cachai, era un compilado de los fanzines que hicieron entre como 2006 y 2010 más o menos. Fueron como 4 o 5 años trabajándolo, ¿no? Claro, después que yo dije, ya voy a seguir haciendo fanzine, me dediqué literalmente a hacer fanzine todos esos años, hasta el del 2006, 2007, 2008, hasta que yo en 2009 me aventuré con mi propio fanzine, con mi propia revista. Fue chistoso porque el Diego Maya en su revista le daba oportunidad a mucha gente. Yo no sé si lo conocí, pero estaba ahí yo conocí a Sebastián González,
que también es dibujante de cómic chileno. ¿Ya? Pero él está más ligado, si bien así como es como decir el multiinstrumentista, que él hace murales, pintura. En realidad él es como un artista más completo en ese sentido, entonces el cómic es parte de una rama de su arte, pero él también se inició en Futuro Cómic en la misma época que yo. De hecho, ese fanzine que aparezco yo el primero, él también, el Diego Maya no aparece, solamente se dedica a hacer la portada, y participamos solo el Seba y yo. Y como por el año 2007-2008, el Seba, el primero que se va abandona el barco, hace su propia obra, Visiones de Nosca por separado. Y después eso me motivó a hacer mi propia, salirme también de ahí, y empezar a crear también otras cosas nuevas, así como otros personajes, otra historia. De ahí yo inventé una red que se llama Borracho, que era como Borracho Comics, y era una época cuando era más cabra, ¿cachai? Era más fiesta y qué sé yo. Y yo te empecé a hacer lo mismo que hacía el Diego Maya, pero dándole un aspecto más, que todo pudiera caber, o sea, como historias de todo, invitar amigos. Yo mismo hacía historia, pero con otros seudónimos, como que se hubiera una gran planta dibujante, pero no éramos como 5 o 6 personas. Y ahí, ese fanzine duró hasta el 2011, creo, y de hecho la última historia de Nixon Pérez salió el 2011, y ahí no, y ahí de manera natural murió, de alguna forma, pero murió como... Él sigue haciendo más del mismo. Claro, porque lo que pasa es que yo ahora lo entiendo más, pero creo que, y más allá que de cómic, pero yo creo que tiene que ver con, como, incluso ni siquiera como un aspecto de artista, sino como de la vida, creo yo. Un consejo de la vida que voy a dar. A ver, vamos. Atentos, que uno no tiene que verse por mucho que entretenido que esté haciendo algo, creo que también tiene que haber una evolución dentro de eso. No te podía a veces, porque uno termina a veces copiándose, y cuando termina copiándose uno mismo, termina haciendo las mismas cosas y al final obtiene los mismos resultados. Por ejemplo, este año me propuse, si hago lo mismo que hice el año pasado, me va a pasar lo mismo que el año pasado. Entonces, este año tengo que hacer otra cosa, en base a lo mismo. No volver a hacer lo mismo a cada rato, sino voy a estar siempre copiando yo mismo, y va a dejar de ser esto entretenido. No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, igual en ámbitos distintos, porque, bueno, no sé si hay cachado más o menos mi página, netamente es como cómic, viñeta más cómica en general. Y aparte, ¿cómo? No, dale no. Ah, sí. Y aparte estoy viendo, trabajando en cómic, pero mucho más fantasía, aventurero, lo que sea. Entonces yo también tengo un pensamiento parecido, digo, no puedo quedarme enfocado en solo lo mismo. Entonces este año creé un par de personajes para que tuviera más cercanía a la gente, creé este programa, estoy viendo los cómics, por lo mismo, para no quedarme pegado haciendo lo mismo siempre. Entonces, totalmente de acuerdo. Uno puede mantener algunas cosas, pero creo que es parte de nosotros como ir evolucionando, hacer otras cosas, porque eso lo hace más entretenido. O sea, mira, yo he durado toda mi vida haciendo Nixon Pérez, pero ¿para qué no tengo? No, te aburrirías, pues querías en una rutina ya terminaría y odiando el personaje. Lo que pasa es que también, porque también uno va cambiando. ¿A qué voy? Porque, ejemplo, si bien yo miro para atrás, sobre todo con la edición de Subterráneo, me di cuenta que, claro, yo escribí, no sé, o se crearon, no sé, unas 15 historias de Nixon Pérez en esos años. Muchos de mis amigos que también, bueno, de algún momento se motivaron con el personaje que crearon su propia historia. Pero es lo que pasa como con los Simpsons, de hecho, te doy el ejemplo. Que, no sabrían cómo terminarlo después. No sabéis cómo terminarlo, es como volvemos para atrás, recorremos ciertas cosas. Es como me pasa con el otro día, pensaba con los cómics de superhéroes. ¿Por qué yo dejé leer cómics de superhéroes? O no interesarme. Quizás hay obras muy buenísimas que están publicando ahora, pero yo dije, ¿cuántas crisis más necesitan los superhéroes? Sí. ¿Cuántas cosas más le tienen que pasar a Batman? Crisis en dos tierras, crisis infinita. Ahora con los multiversos, ¿cuántos? No sé, creo que hay un montón que tú sí, ya, basta esta weá. En Estados Unidos se pueden dar el lujo porque igual tienen un mercado. Pero... Claro, de hecho me pasaba lo mismo con los cómics de superhéroes que también me gustaban de chico y todo. Decía, ya, bacán, leí esto, un arco impresionante, que muy ignorantemente chico pensaba que era lo que había. Entonces después sabes que hay más y más y más. Y mucho material por lo mismo ya no va a ser bueno, otro sí, otro no, otro va a necesitar demasiado. Es casi lo que pasa como, no sé, con las películas de Avengers ahora, que necesitas demasiado para entender algo chico. Y es como, ya, prefiero ver one shots, prefiero ver... Sí, entonces, por eso digo, mirar para atrás o encontrar otras cosas. Cuando quiero hablar algo sobre voy para atrás, por eso yo me junté mucho las cómics o saga antigua que nunca he leído. Me gusta también mucho me dio un lujo hace unos años atrás tratar de juntar todos los cómics de perfil. O los que me interesaban, de la Liga de Justicia de América, qué sé yo. Más que nada las grapas por las portadas.
Y con la historia no es súper interesante. A mí siempre me gustó el concepto del cómic más, que es más un poquito más verosímil, en realidad. Como que ese es mi gusto sí, todos los años. De hecho, por eso me gusta Batman, pero cuando de repente echaba unos ojos hoy día a las cosas de Batman, digo, una wea sueña azul, que Batman con poder y con una armadura, no, es como que esto ya no es para mí. Prefiero seguir leyendo, no sé, Batman año 1, qué sé yo. Sí, creo que de hecho como La vida pulenta o Subterráneo son mucho más cercanos a la realidad, obviamente, más que claro, algo más fantasioso. Por eso te digo, uno va afinando sus gustos con los años, y por eso mismo que uno tiene que también, de alguna forma, ir cambiando sus cosas, porque, no sé, y ese fue el término decisivo de decir, ¿sabes qué? Yo creo que hasta aquí llego con el fanzine, no como herramienta y para que la gente que venga después no le diga no lo hagan, sino que bueno, hazlo, ocúpalo, pero creo que el fanzine de alguna forma, yo lo respeto mucho, pero de alguna forma tú como autor, no como creador, llega un punto que dije, ya sé que yo tengo que saltar del fanzine. Creo que es un muy buen puente, pero hay un punto que va a dejar, ya sé que esto está muy bueno, pero hay que hacer más cosas, lo que decía yo de la evolución. Y en ese proceso un amigo me dijo, ¿sabes qué? Fue un consejo bueno y malo al mismo tiempo, con los años, fue malo en el sentido que no envejeció como tenía que haber envejecido. Entonces me dijo, Juan, deberías dejar de hacer fanzines y hacer un cómic, una cuestión grande que puedes estar toda la vida con eso. Y dije, buena idea, así no se puede decir, buena Akira. Claro. Y yo le dije, y con los años sí, pero después dije, sí, es que eso tampoco bueno, porque si yo puedo haber hecho La vida pulenta, me haber muerto por La vida violenta, pero hoy, a 3, 4 años después que publiqué La vida violenta, ya no es una novela que yo dijera, ¿sabes qué? Es como para partir cuando vais conociendo a un autor, pero ya con el tiempo sí, esto no está muy actualizado, como que hay muchas cosas que se podrían arreglar. Es como cuando uno ve las primeras películas de los directores. Claro. No las cosas buenas, pero no tienen cosas que el tipo las va afinando. Es todo parte de la maduración del artista también, porque uno va aprendiendo ya técnicas de dibujo y también va a aprender a guionizar mejor, pues entonces el desarrollo siempre va a ir mejorando. Claro, entonces ejemplo, ahí va y por eso de ahí nace el subterráneo. Porque primero, bueno, antes del subterráneo, después viene todo lo que pasa es que yo tengo un desfase porque tú también tiene que ver con la vida y tus decisiones personales. Yo fui una persona yo soy de la generación generación 2000. Sí, generación 2000 de dibujante. Y Diego Maya, Diego Toro, o sea, no, Diego Maya venía antes, Diego Toro, Sebastián González, no sé si estoy nombrando gente, sí, no, es que lo escucha bastante. El Huicha, Salvador Arena, somos de esa generación de autores que empezaron a brotar de esta generación. Tengo mis dudas, creo que el que hizo un cómic que es Miss Meon, ¿o no? Estoy loco. No, el único cómic que ha hecho es Visiones de Nosca. Ya, no, me confundí, había un nombre versión. Sí, González, pues. Nixon González. ¿No? Es que Pérez sonaba mejor con Nixon. No, sí, cuando chico siempre el ejemplo Pérez es el apellido. Sí, bueno. ¿Qué está? Y en ese sentido, sí, pues entonces, de esa generación, también por las cosas de la vida, las decisiones que uno toma, yo fui de las personas que se alejó. Yo dejé botado todo esto como por lo menos unos 10 años. Claro, porque terminaron el fanzine en el 2010 y hasta como el 2018 más o menos empezaste a trabajar recién lo que es La vida pulenta. Entonces igual pasaron harto años entre medio. ¿De ese tiempo te refieres o no? Yo dejé todo tirado realmente el 2011. Así como dije, ya, no, es que no sé. Pero también tiene que ver mucho con qué tú te relacionas, ¿cachai? ¿No? Como que hoy día mira un meme que decía el arte también depende, va variando según tu entorno. Entonces tu entorno te dice, es que esto no es necesario, ¿cachai? Bueno, quizás no. O te desmotivar porque pensás que, no sé, no tenés los mismos contactos que tus colegas, o no te estás tan talentoso, por cualquier motivo aquí. Claro. O me acomodaba la vida que tenía y dejé todo tirado, así como dibujaba re poco. Como el 2016 recién empecé a retomar como empezar a ilustrar. Voy a meterme en este mundo de la ilustración, el que te mencioné hace un rato. Y como que lo intenté, pero sabes que no me llenaba. Y de a poquito empecé a jugar con hacer cómics, unas cositas pocas por allá, pero cuando tenía mi tiempo libre, nada serio en realidad. Pero empezó a pegarme el bichito como el 2018, cuando el mismo Sebastián lanzó su cómic en Visiones de Nosca. Y los mismos políticos de la generación 2000 me preguntaron, ¿y tú, Fabián, cuándo haces tus cómics? Y yo como que
no sé, pues. Y vi como que todos los de mi generación estaban empezando a hacer sus cosas, entonces como que te pegó el bichito así, loco, sabes que esto es parte de mi Claro, ADN, es ¿por parte qué de yo mí. no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué me tengo que quedar atrás? ¿Cachai? Como que hay una parte de tu vida que igual tiene que, lamentablemente todo funciona a 50-50, nada es completo de alguna forma hasta que tú digas, es que esto es parte de mí, como yo no sé, me gustaría mucho jugar la pelota, no sé, no yo, pero imagínate un cabro que quiere jugar la pelota y después deja de jugar la pelota porque no sé, chao, pero dije, y siempre a ver, somos colegas que juegan a la pelota y decís, puta, ¿por qué? No. Después dice que no, pues yo jugar a la pelota es parte de mí, pues parte de mi esencia, pues, ¿cachai? No es una cosa Claro. que yo, no, yo parte de mi personalidad, de mi identidad. Si es lo que uno le gusta, no tiene por qué dejarlo tampoco. Claro, entonces cuando tomé esa decisión, empecé a reactivarme, a conocer gente de nuevo, empecé a juntar gente, contactos, para aquí, para allá, para acá. Y llegué a un periodo, porque ya estudiaba, ya estaba estudiando, saliendo de publicidad, Ujú. porque de hecho por eso estudié publicidad, porque no quería aprender cómo aprender a vender mis cosas, Ah, tener la noción de marketing, ese tipo de información. Y me di cuenta que la cual estaba conectado con todo lo que uno hace. ¿Cachai? De hecho, pues eso fue la gracia de estudiar publicidad, porque en publicidad tú puedes usar mano de todo para sacar ideas. Y al final la posibilidad de robar cosas de todo lo que está creado. Si sí, la pues la publicidad, publicidad igual hay ingenio creativo de cómo hacerlo también. claro, pero generalmente desde mi punto de vista la publicidad solamente, si bien es creativo, se roba ideas de lo que está creado. ¿Cachai? Claro. No hay un weón que dice, oh, podríamos hacer esto con una canción, oh, podríamos hacer esto con Barbie. O sea, por lo menos la publicidad chilena, la publicidad extranjera es súper creativa, pero aquí en Chile es como copiemos algo que está hecho. Ah, pero antes los comerciales chinos eran buenos. Claro, porque Ahora, no sé si eran copiados también, pero vaya que eran ingeniosos. no, yo creo 90, que 2000. lo que pasa es que no creo que en esto lo antes era mejor, pero ¿sabes? Lo que pasa es que la gente que estaba involucrada antes en publicidad era gente que era artista, lo veía de manera artísticamente. Hoy es una, no sé, había cineastas, ¿cachai? Yo sé, por ejemplo, de ahora lo veo. Porque tele veo casi nada. De hecho, no veo tele. Veo solo las películas que descargo o los streaming. Y lo poco que nada que veo de tele, a veces cuando estoy con mis papás, en la teleserie veo los comerciales. Y son Sí, muy americanos los comerciales. Digo, no sé sí. si serán o no, pero por eso No, digo, falta creatividad, más que sea mejor o no. Por algo mira, depende, yo creo, no sé. claro, yo igual, yo sé que tú, yo estoy con los viejos, también veo tele cuando estoy con ellos y los comerciales son súper poco, de hecho son desagradables, y mi hijo, güey, tan fuerte este güey, que yo dijo, para eso lo hacen y son re malos. Yo trabajo de manera digital, ¿cachai? Entonces, y las campañas, pues digo, son súper poco interesantes, no sé. Bueno, también tiene un tema que ojalá mi jefe no esté escuchando, pero lo que pasa es que a mí algo que no te apasiona y que tú estés relacionado con una gente, cabros que yo he conocido, ¿Ya? es un trabajo cuando tú no tienes pasión por esto, solamente lo estás diciendo por una cuestión económica. Yo, si usted a mí, ya tengo la herramienta y todo el tema, y yo lo hago solamente por una cuestión de estabilidad económica, ¿cachai? ¿No? Porque es una buena pega, trabajo en la casa, pagan bien, ¿cachai? Y no es una pega, tengo feriado, tiene toda esta garantía la pega, pero no es una cosa que tú me genere pasión, ¿me entendí? No, Una pues me pasión, imagino. y no es solamente tu trabajo. Entonces, ¿a qué voy yo? Porque una vez en Yanko Super me pasó. Yanko Super es el muchacho que trabaja de Valdivia, un dibujante de Valdivia, que trabaja conmigo en Cazar al Tiburón, Ah, ya. el de Lupo. Y por la que es dueño también, por si acaso, para que nos escuche. Claro, creador, digamos creador. ¿Creador? Ah, ya. Ya, y él me decía, una vez me dijo, sí que estoy cansado, tengo harta pega, y dije, Yanko, bueno, si te veis como una pega, deja ser entretenido, fome una pega, ¿no? Pues tenéis que pasarlo bien, pues, si en realidad la base de esto es pasarlo bien. Aprovechemos que en Chile no hay un mercado como tal de Gómez, y pásalo bien, pues, bueno, ¿cachai? ¿No? Porque si lo vas a pasar mal con esto, bueno, ¿qué gracia tiene? No, pues puro No, sufrir. no. Bueno, y en eso tanto, volviendo a eso de la publicidad, me contactaron para hacer CM de Community Manager, que responde los mensajes Sí. en un diario independiente que se llamaba La Pulenta. De hecho hice la práctica, que un periódico independiente se llamaba La Pulenta, y decían, digamos La Pulenta, y ese era como su eslogan, ¿Ya? que entrevistaban así como gente, en realidad era bien entonces tenía harto, y un día en reunión de tanto me dijeron, ¿por qué no se nos ocurre la idea de hacer un cómic donde como nosotros somos independientes y no podemos llegar a ciertas partes, inventemos un personaje que puede llegar a cualquier parte y entrevistar a cualquier persona? Y ahí nació El Pulento.
¿cachai? Y este personaje eran tiras que el loco les, base a la pauta, se entrevistaba, no sé, pues con Piñera, se entrevistaba con el hijo de la Bachelet, o con un actor, no sé, cosas así. Esa era como la gracia. Ellos me daban la pauta, y yo escribía el guión, que era como una página completa, y este personaje iba para allá. Oye, ¿y este cómic tú lo tienes en venta en tu editorial? Que cuando averigué de este dije, oye, me tincó caleta también para comprarlo. No, Sí, no sí, supe está encontrar. No, Ya, que bueno, tal vez vamos estamos... a hablarle entonces. Cuando lleguemos al final a la terrible parte capitalista, vamos a hablar del... No. Lo que pasa es que, ya, bueno, y la vida pulenta nace así porque la pulenta, la vida pulenta, el pulento, ¿cachai? De eso se trataba ese cómic. Y como que empezó a tomar forma, y de hecho, justo se dio de la mano que yo, cuando quería ya empezar a retomar lo que era el cómic, yo quería crear un cómic que se tratara como de la vida misma, porque estaba muy influenciado en esos años con una película que se llama American Splendor, que es una película independiente. La tengo en lista hace tanto tiempo del que estaba como haciendo, después empieza a dibujar los cómics y como que le roba la idea de los otros, ¿no? Una cosa así, ¿no? Está en HBO, si me equivoco. Sí, es como es súper independiente, del 2000, es súper entretenida, es de un dibujante americano que ya está muerto, se llama Harvey Pickard, que lo personifica este actor, el Paul Giamatti, ¿cachai? Que siempre está ahí, que es famoso, pero está ahí nomás, pero súper buen actor, ¿cachai? Y él se trata de la biografía de un dibujante de cómic americano de los años 60-70, que el tipo en realidad no dibuja cómic. Él siempre trabajó en una no sé, en una clínica y guardaba los archivos, y siempre era melómano del jazz, ¿sabía? Entonces, ¿cachai? ¿No? Y siempre veía su semejante, y aparte que el bueno era un buen súper insoportable en todo caso, era un viejo mierda en realidad. Bueno, la cosa es que un día dijo: quiero empezar a contar mi idea, pero yo no sé dibujar. Y en esas tiendas conoce a Robert Crumb, porque él es súper amigo de Robert Crumb, el loco que insignia del cómic underground. ¿Ya? Y él le dio su historia así de como un bonito palo. Y el Robert Crumb dijo: esto está increíble, está la raja, weón. ¿Me dejáis dibujarlo? Ya, le dijo este loco. Y Robert Crumb ya era un incipiente dibujante gringo famoso en la escena underground en Estados Unidos. Entonces el weón estalló y empezó a publicar sus cómics. Y American Splendor, o sea, yo digo, hacer un fanzine en Estados Unidos no es lo que acá, pues ya hacer un fanzine en Estados Unidos es otra cosa, ¿cachai? Porque en esos tiempos era impreso y a lo que llegara nomás. Ahora que está más abierto el mercado digital, no sé si cachai One Punch Man. Sí, pasó algo muy parecido, no sé si cachai cómo nació el manga de eso. Algo sí, y me contaron igual que loco. Sí, pues el mangaka original, que no es mangaka en sí, también pues hoy entre comillas fansign, día a día o semana a semana digitalmente, y un dibujo que deja de ser lo que uno se esperaría o lo que está en el anime o el manga normal. Y hoy un mangaka le dijo: oye, ¿me dejáis hacer la opción? Ya ahí empezaron a trabajar y lo hicieron, y de lo que cachamos ahora. Robert Crumb, o sea, el American Front es prácticamente la misma historia. La diferencia es que, claro, como en esos años lo que pasa es que no repercutió, yo creo que de manera global, porque si bien en bien entretenido, es muy americana. Entonces tiene cosas, un lenguaje demasiado gringo que no lo va a entender otra persona en Ecuador, no va a tener ni idea de qué se trata esta cuestión. Pero si tú elimines toda esa bruma que tiene que ver con eso, te encontrás con una cuestión que tiene que ver con el día a día. Entonces American Splendor fue una cuestión que fue furor en Estados Unidos en esos años, y empezó a generar también este ámbito, el cómic underground, ¿cachai? ¿No? De contar historias que no tenían que ver con los superhéroes, sino que tenían que ver con el ser humano del día a día, que lo hace más atractivo, ¿cachai? ¿No? De hecho, mira, voy a citar, solo para darle color también. Vamos a ver. La última frase de La vida pulenta dice: fin. Entre comillas. Usted puede encontrar heroísmo cotidiano, como los chicos que trabajan trabajos terribles porque tienen que mantener a sus familias, o por lo que el humor, las cosas que veo en el trabajo. No leo muy bien, en la calle, o las cosas que veo en el trabajo en la calle. Es mucho más divertido que cualquier cosa que hayas visto en la televisión. Harvey Pickard. Mira. Y esa es la frase final de La vida pulenta, que dice que la historia es una historia que es tan mundana que es más entretenida que la ficción. Porque a veces la ficción es más entretenida que... Interesante frase. De hecho, viendo de publicaciones y las páginas de lo que tienes, tenía una frase, tiraste una frase en una publicación que me gustó, caleta, que decía, y me acordaba que decía cotidiano también, pues decía: dibujar debe ser algo cotidiano, como tomar once, cagar o enamorarte. La encontré muy buena, hermano. Sí, porque muy buena.
Lo que pasa es que he tratado de pulir este medio nihilismo del cómic que es como medio underground, ¿cachai? ¿No? Entonces, como que nada importa, no sé, creo que hay un... Lo cotidiano a veces es lo más bello que algo muy elaborado. Detalles son lo que claro, la esencia. La esencia. Y ahí va, de hecho ahí va la mano, bueno, y para volver a encarrilar la vida polenta final, yo siempre cuando te digo, yo quería publicar un cómic así, y de ahí nació la vida polenta y justo la idea calzó con este cabro de la polenta. Y bueno, cuando tengas la oportunidad de la vida polenta, igual se nota demasiado cuando el periódico, la mitad de la historia, se terminó el diario, porque como era independiente no tenían recursos, etcétera, y la publicación quedó a la mitad. Los cómics se publicaban cada 15 días y si teníamos suerte una vez a la semana de manera digital. Y ellos, como te digo, me mandaban una pauta y yo seguía la pauta de la semana. De hecho, la vida polenta se basa entre el final del segundo gobierno de Bachelet y inicio del segundo gobierno de Piñera. Ahí va el rango de la historia. De ahí a cierto momento dejaste de hacer ahí y empezaste a trabajar la vida polenta de manera individual, claro, ¿no? De manera individual. Ahí decidí, y de hecho fue bueno porque de ahí, te digo, ahí salta harto, bueno, ahí la gran diferencia entre una mitad con la otra mitad. Que en la otra mitad, sin dejar de ser súper entretenida, se notaba un poco... presión, sí, y se nota más la pauta. En comparación con la otra mitad, que la otra mitad ya agarra un ritmo diferente porque en realidad... lo que quería contar es que en realidad el speech de la vida polenta, que la vida polenta en realidad se trata del pulento que le encargan hacer un libro de la contingencia nacional de la época. Entre tanto, él pierde el rumbo creativo, no se puede cómo terminar el libro, etcétera. Entonces, de hecho en el cómic La vida polenta nunca se menciona el libro, de hecho. Que el pulento publica, sino que el viaje con él se va encontrando en el camino. De hecho, la gracia que siempre me gustó este libro, que muchos de los personajes que son reales en ciertas partes, son entrevistas reales de cosas que ellos dijeron, ¿cachai? ¿No? No sé, es que de ese cómic nace la idea de la editorial, al fin y al cabo. De ahí como que ahí toma ya el rumbo definitivo de como editorial, porque de lo que te estoy contando fue un cómic que se empezó a escribir en el 2015 y terminó de hacer terminó la obra en el 2020. Hubo un proceso largo de creación del cómic. Entonces, y en esta misma porque también te dedicas a todo lo que es dibujo, contingencia, político y todo esto, ¿nunca te ha llegado algún reclamo, alguna así, oye, cómo pone eso? ¿Alguna cosa así? ¿Nada? No, sé que en realidad lo que pasa es que siempre creo que la vida polenta es como un reflejo completo de como que si alguien me pregunta como mi pensamiento político, digo, ahí está. Porque creo que de alguna forma yo disparo para todos lados en el libro, pero de una manera que tiene que ver como no lo correcto ni lo incorrecto, sino creo que es como lo leal al ser humano. Creo que esa es la parte fundamental de mi pensamiento. Claro, igual como comentaba, son frases directas que están de un lado, ¿no? Y la trama principal del libro va más que ya el hecho de cómo se va encontrando el personaje en sí. Claro, es que como si uno analiza después la mitad del libro, te vas encontrando que hay una cosa más filosófica del personaje en su búsqueda de la verdad, porque en realidad lo que él busca es la verdad, porque empieza a funcionar como un periodista, así como yo quiero buscar esto, creo que la información es relevante en todos los sentidos y para todos lados, para alguna forma hacernos libres. Y creo que ese es como el lenguaje también. Qué buena que esto te haya... Creo que esto mismo te haya motivado a hacer la editorial. Claro, porque se publica. Porque cuando yo empecé a hacer la segunda parte de la ya libre de la vida polenta sin esta presión del diario, yo dije sí que yo sé cómo va a terminar la historia, yo tengo claro el final. Entonces, porque el final no es lo que me importa a mí es cómo llegar a la historia. Y cuando terminó la obra, pasó con los colegas, me dijeron, oye, te lo paso, y para que lo veáis, y como, sí, yo opino esto, y muchos me dijeron, oye, si es que este personaje lo deberíais sacar, porque este personaje hoy quizás ya no corra. No sé, ¿a qué caso? El Orrego, Carolina Toá, qué sé yo. Y lo más chistoso es que, oye, esos personajes existen. Y todavía está. ¿Cachai? Está gobernador. Y todavía...
Entonces también te llega a asustar decir que sí, esta hora igual es cíclica y todos estos procesos son cíclicos y como que en realidad no cambia nada. Entonces como que llegamos, es una gran vuelta que se da al país, entonces como que muchas cosas no cambian. Entonces, no, y aunque cambiaran, igual es el contexto de la historia en el que está el personaje y uno se va a entender igual, entonces no. Claro, no entonces llegó el gran momento de decir sé que lo quiero publicar. Y como todavía tenía el concepto de esto ya de manera independiente, y de tirarlo a editorial y cómo funciona el tema de la editorial en Chile, obviamente sabía que editoriales de cómic chilenos hay, pero funcionan igual que funciono yo, no sacando las grandes multinacionales, ¿cómo se llaman estas? No multinacionales, ¿cómo se llaman estas? Las transnacionales, no sé, por Random. Claro, las editoriales grandes, ¿cachai? Hacemos, no sé, por Reservoir Books, no sé, Planeta, que son otros hueones. Pero, no sé, está Ariete, está Acción Comic, está como los últimamente, de hecho está Sketchy, está... Sí, de hecho hay un boom ahora de editoriales. Pero me di cuenta que, claro, cada uno ahora funciona bien parecido a lo que hacemos nosotros, ¿cachai? ¿No? De hecho, siempre digo que la más destacada para mí, siempre la recomiendo mucho, es Desastre Natural. Los que estoy escuchando, Desastre Natural es una gran editorial chilena que hace cómics de autor, son libros, aparte que son muy bonitos, tienen una edición bien cuidada, las historias son súper interesantes. Bueno, sacando ese pequeño golazo que les di a ellos, me di cuenta que yo contacté a muchos de estos editoriales que te mencioné anteriormente, pero sé que me di cuenta como que no va no sé, a mí me gusta mucho lo que hace Ariete, ponte tú, en términos gráficos, pero creo que su línea editorial no va a la mano con La Vida Pulenta. Creo que ellos son muy ligados tiene que ver con ciencia ficción, como el cómic de terror, como que van ligados por ese ámbito, y La Vida Pulenta creo que va por otro lado. ¿Cachai? Claro. ¿No? Como que no dije, es que en realidad no. Obviamente muchas editoriales también después probé con editoriales independientes de libros, muchos me dijeron que no, muchos dijeron que sí, o que empezar a cambiar muchas cosas. Oye, que esto aquí, que allá, mucho, entonces sentí una presión de que si es que mi obra se está poniéndome a trastocar mi idea, y no es mi idea, ¿cachai? A menos que sea siempre desde digo, al principio, desde el comentario creativo, o sea, de la constructivo. Bueno, y en ese tanto un día encontré una editorial que me dijo, sé que podemos hacer las coediciones, me dijo. Dije, qué interesante eso, sí, pues, podemos hacer, no sé, 500 lucas, y nosotros hacemos toda la pega y listo. Y yo dije, pero bueno, si esto lo puedo hacer yo, pues entonces, ¿por qué? ¿Por qué no voy a hacer otra persona con otro sello? Mejor, bueno, pongo esas 500 lucas en mi bolsillo, armo una editorial, de fantasía para probar, y lanzo mi cómic por mi cuenta. Me conseguí el código de barra, cómo funcionan las cuestiones. Qué buena, felicitaciones, el buen trabajo se hizo. Y ahí me di cuenta, ¿sabéis qué? Esto es tan sencillo como hacerlo. Pero y el hecho de hacer esta editorial, dijiste ya 12 años después, igual de lo que fue en general Nixon Perres, dijiste, vamos a publicar esto, un compilado sí o sí. Claro, es que ya. Entonces, La Vida Pulenta nació como también ensayo y error. Como creo que si esta hace la primera prueba, va a tener todos los errores posibles. La Vida Pulenta. Listo, chao. Y fue obviamente el editorial. Dije, ¿sabes qué? Voy a seguir con esto porque me atrae. Tengo la noción de hacer algo que me llene. Creo que también llega un punto que los dibujantes en Chile. Yo creo que hay dos tipos de dibujantes en Chile. Uno, el dibujante que se queda en Chile, que quiere hacer sus obras, mostrar su trabajo, ir evolucionando y crear y qué sé yo. Y está el otro dibujante chileno que quiere dibujar para afuera. ¿Cachai? ¿No? Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero dibujar para afuera y listo, esa es mi pega. No sé, como este loco, el Diego Toro, ¿cómo se llama este loco? El Nahuel Pan, creo que se llama ese weón. Sí, lo cacho. ¿Cachai? Son dibujantes. Se me olvidó el apellido de él, pero sí, el que trabaja para DC, creo que si no me equivoco también. Claro, el Alan Robinson, son gente que decidió, ¿sabes que yo quiero hacer cómic para afuera? Listo. Buena onda. De repente se tiran su cómic aparte, pero ellos se mueven, decidieron moverse por otro ámbito y los que nos quedamos acá queremos hacer cosas creativas, de creación más de autor. Y en ese sentido, y ahí empieza a tomar el rumbo Cazar al Tiburón Editores, y como fue el ensayo de error, empecé a mostrar, y ahí empecé a ir a las ferias, descubrí que ahora las ferias de cómics son más, ¿cómo se dice? Abarca harto público ahora. Harto público. O sea, oye, y esto mismo, porque para quien no está escuchando, Fabián está haciendo una gira presentando el libro, el cómic de Subterráneo,
partiendo por Valdivia, Santiago, Coquimbo. ¿Qué tal ha estado esos días? Ya, y ahí quiero llegar a Subterráneo, porque Subterráneo, por muy parezca que fuera una obra nueva, en realidad Subterráneo como No, tal estaba. es una edición, como te decía, nada, Isopere viene del 2006-2011, yo como el 2009 se me ocurrió hacer un compilado con toda esta historia, pero sin nada de saber de edición, llegué, pegué todo en una Photoshop y chao pescado, y lo empecé a mostrar y todo, y quedó abandonado, pero sí que dije, sé que me gustaría, como te dije anteriormente, murió en el 2011, todo y me dediqué a hacer otras cosas, pero dije, sé que estos cómics siempre estuvieron ahí guardaditos, hasta que dije, ahora que tengo la posibilidad de hacerlo bien, voy a delinear una antología con Nixon Pérez, que se iba a llamar, primero hace muchos años, en 2011 se llama Underground Stories, que era ahí en gringo, así lo mismo, pero como que no quedó muy bien, lo dejé abandonado, y ahora lo retomé de nuevo, solamente como Underground. Pero dije, esto es muy gringo, weón. Esto es subterráneo, weón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacíamos fanzine y publicamos fanzine esos años, la segunda parte final del cómic, que es lo más importante para mí, y como sabes, lo que hablábamos al principio, es acercarte al público. ¿Y a dónde íbamos nosotros? Porque no está este glamour de ahora que las ferias las hacen, no sé, por la estación Mapocho, en claro, el GAM. No, pues las ferias de cómic de fanzine las hacían en Casona Ocupa, en ferias, en las calles. Los verdaderos antros del dibujo. Claro, casonas horribles que están ahí. Y de hecho, a mí yo tenía muchos clientes, por decirlo, que eran punk que les gustaba y los cómics, así como. Lo digo, era muy subterráneo porque se juntaba de todo, habían tocatas punk, entonces era. No tenía tan. Me acuerdo de una feria que estaba con una colega, el Sebastián, no, con el Salvo Arena, y estábamos al lado de un baño, ¿cachai? Entonces, como. Por eso digo, era muy subterráneo, tan subterráneo que tenía otra nación, no tenía este glamour que tiene ahora. Entonces, de ahí nace Subterráneo el nombre. Buen nombre. Oye, ¿y qué tal ha estado esta gira promocionada? La gente se decía así como, oye, me acordás de esto, qué bacán que lo publiqué, de haber pasado. Lo que pasa es que Subterráneo fue una cosa que nació gracias el concepto gira. Yo no inventé el término gira en realidad, existe de mucho tiempo, pero es que es lo que no hace el cómic chileno, y que yo sé que lo que digo, sacando las grandes, los que tienen los presupuestos grandes para hacer cosas así, presentarle el lanzamiento en una tienda X, van tus amigos, una persona esporádica y se acabó. Y tenéis que esperar hasta la próxima, o hay gente que espera, no sé, por la FIC Santiago, que espera la FIC Santiago y espera la otra FIC Santiago. Que por cierto no, va a estar ahí el 29 de septiembre. Claro, va a estar este charla en vivo, aviso. Va a partir de la gira. Bueno, la cosa es que dije, es que yo quiero llegar a más gente y presentar el libro en todos los lugares que sea posible, porque nosotros, yo creo que tenemos la misión de acercarnos a la persona que no conoce el cómic, que no tiene la noción de esto, acercarnos a estas personas, ¿cachai? ¿No? Y ahí nace el concepto de la gira, y hasta el momento ha sido súper interesante porque porque cada vez que voy hablando lo mismo, van saliendo mejores cosas, se van puliendo mejores ideas, te vayas acordando de muchas cosas. De hecho, ahora dije unas cosas que ni siquiera me acordaba que tenían que ver con esto. Y como le digo, la cuestión de las casonas, eso, no lo recordaba, ahora recién me viene a acordar de eso. Ya sé que llegue más gente, y sé que esto también hace, y también va de la mano con mi carrera, porque hace que también se vea más grande, ¿cachai? Como que llamar más la atención, porque lo que nosotros hacemos es llamar la atención a la gente que no conoce esto, que no tiene la noción de que piensa que todavía el cómic es para los cabros chicos. Sí, y sé que el otro, que la gente, uno como autor y creador, porque es súper desgastante igual organizar estas cosas, porque tienes que mandar correo. Bueno, tú, ¿cachai? Ahora que estoy haciendo el podcast, sí, tienes que mandar correo, contestar gente, y toma mucho tiempo, pero a la larga, pero te vas haciendo y lo dije al principio de lo solidario, pero uno como artista también quiere presentarse en cualquier parte, como que, bueno, donde voy, yo voy. Sí, entonces, obviamente que no calculé muy bien, o sea, lo calculé, pero sabía que en septiembre venían fiestas patrias y nadie te pesca, entonces ahí era una pequeña pausa. Y ahora en octubre, pero octubre es como la etapa final. Vamos a estar ahora en el bosque, en un colegio. Vamos a estar en la FIC Santiago, que también nos vamos a presentar como editorial, y también vamos a hacer una charla de presentación de Subterráneo y de la próxima obra que vamos a publicar, El Hombre Solitario. Y después de eso viene Coquimbo, la Primavera del Libro, que también vamos a hacer una charla. Después vamos a ir a La Serena, Valparaíso, y vamos a terminar con Diego Maya en La Serena en la última fecha para cerrar el círculo. Yo le dije a Diego Maya, inició con Diego Maya el cómic, va a terminar con Diego Maya, porque como fue interesante esto, que Diego Maya, que fue una persona que también abandonó el mundo del cómic por las decisiones personales,
y se motivó y volvió y ahora sacó Mecha, que es una obra súper interesante, que está preparando el 2 de hecho. Mira. Y también va a estar el Fix Santiago acompañándonos. Entonces ahí te das cuenta que todo se conecta de alguna forma, ¿cachai? Que todo en el camino nos vamos creando juntos, al final, por muchos años que pasen, parece que no han pasado tantos años, pero ya no las se visiones, pierde, no se pierde. pero por ejemplo, sí, las cabros que ahora que están haciendo cómics tienen una visión que igual se agradece mucho a las generaciones de ahora, más que nada su motivación. Que pues Yanko Super, con cabro que yo trabajo en Lupo, en Casal de Editores, que es súper motivado, que es súper... de repente se le arranca por los tarros, obviamente el Yanko anda como 10.000 kilómetros y hay veces que agarrarlo, pero te hace tomar muy buena idea y te motiva a seguir creando. Creo que digo, ahora estoy en una movida que tiene que ver con, no solamente lo que dije anteriormente, que tiene que ver con hacer renovación de tu arte, sino como también siento que hay que, un término que otro día un amigo me dijo, el término del sentido de urgencia, porque mientras paralelo estamos haciendo esta gira subterránea que nos estamos presentando para que el libro vaya a seguir viviendo, porque el libro no muere cuando tú lo publicas, muere cuando ya el lector lo leyó y lo guardó en su librero, ahí recién va a morir el cómic, ¿cachai, no? Sí. Y llegar a más gente. De hecho, Subterráneo es súper interesante y también por eso viene de la mano la gira, porque quiero que mucha gente conozca esta obra, o lo más posible, porque este cómic es la puerta a una novela gráfica inédita del personaje. ¿Te fijas? Claro. Como este cómic es una antología, la gente va a conocer al personaje, su esencia, su identidad. Y una vez que se publique, cronológicamente viene ahora Un hombre solitario, pero es una obra de Christopher Altamirano. Después de ese cómic vamos a publicar una novela gráfica que se llama Un amigo en el infierno, que es una historia creada por Salvador Arenas y dibujada por mí, que es una historia inédita de Nixon Pérez, pero creada con dibujos de la actualidad. Entonces, ahí tienen el aviso para la gente que esté escuchando. Y para cerrar con la editorial, con el cómic ahora de Christopher Terminal, que se viene ahora pronto, el nombre de Solidaridad, es una historia súper interesante, que obviamente primero me llama la atención lo que tiene que ver con Valparaíso, pero tiene que ver una cosa con la historia de los personajes que están medios acabados, que están medios derrotados, que van en búsqueda de algo. La vida opulenta va en ese camino, como que va en la búsqueda, pero no sabe si el éxito va a llegar o no. Lupo es lo mismo, la obra de Yanko Super es un personaje que es derrotado, lo golpean, sigue de pie, pero... Y Subterráneo lo mismo, donde quiere decir Nixon, pero un personaje que vive derrotado. Y un hombre solitario es lo mismo, un personaje que está derrotado por la existencia y necesita el perdón, pero no el perdón para los demás, él quiere un perdón para sí mismo. Hoy, antes de cerrar, leí algo que me llamó mucha atención, que bacán. Tuviste en un taller de cómics para niños preparados, había cachado. Sí, de hecho... Bien bonito lo que alcancé a leer de lo que era la iniciativa. Sí, no, de hecho cortito, que de hecho mucho de eso tiene que ver con el tema de la gira. De hecho, trabajar con niños, con gente que no tiene que ver nada con el cómic, pero que ellos saben de cómics, les interesa, aprendí muchas cosas con ellos, ejemplos de la identidad, de por qué ellos me dijeron, no, es que a nosotros no nos gusta mucho el cómic porque el cómic como que no nos representa el cómic chileno. Yo que digo, oh, tienen razón estos cabros, bueno, si tú no conoces, no cachai algún autor, esto, imagínate un cabro chico no tiene menos idea, no, pero hay muchos que les interesa, les gustaría y les crear. Creo que el cómic, como decía Yanko Super, es una cuestión tan democrática que más de un medio de comunicación, es un medio de expresión. Y creo que es como mi crítica que pasa con muchos dibujantes, o ni siquiera dibujantes, creadores de cómics chinos, que siento que se enfocan tanto en el que tiene que ver con el dibujo, el perfeccionismo del dibujo, que a veces quedan al debe lo que tiene que ver con la historia y los guiones. Y a veces agarro cómics no sé, pues muy bueno de dibujo, pero la historia es como no es la gran cosa, ¿cachai? No, yo no puedo decir que Subterráneo es un gran cómic porque no lo es una antología que está basada en una época pasada. De hecho, Subterráneo está en base a eso, porque muchos niños te dicen, oh, este profesor que dibuja increíble, y digo, sé que yo nunca dibujé, yo no dibujo, y no dibujaba tan bien, y esta es la prueba, ¿cachai? Entonces es un camino que uno va realizando, ¿cachai? Creo que tiene que ir de la mano eso, cómo llegamos a este tipo de personas, a los cabros, a las comunidades, ¿cachai? Y acercarnos al público posible. Entonces, ir de colegio en colegio me sirvió para ir llegar hablando gente. Entonces, de hecho, Subterráneo también se va a presentar en colegios, ¿cachai? Por lo mismo. Vamos a ir a hablar con ellos, que se interesen. No desde el árbitro, como que, porque uno te ven como si fuerais de la NASA, pues, y no, sí, bueno, chico.
soy un weón normal que le quiere, y si ustedes se quieren expresar, weón, démosle, y el cómic si te gusta, y si no te gusta el cómic, puedes ser ilustrador, si no te gusta el cómic, puedes ser muralista, grafitero, weón, hijopero, lo que sea, pero tenéis que expresarte. Sí, creo que incentivar el arte en general del niño, ya sea baile, música, dibujo, que creen que sean capaces de hacer sus propias cosas, bacán. Exacto, así que eso es. Oye, muy bacán, muchas gracias Fabián por la reunión, por la entrevista. Ya saben entonces, Cazar al tiburón se llama la editorial. Tenemos disponible La vida pulenta, Lupo 1, Lupo 2 de Yanko Super, Subterráneo con varios autores, y en octubre va a estar disponible Un hombre solitario de Christopher Altamirano, que es su ópera prima. Entonces ahí pueden contactar su Instagram, Fabián-ilustrado, ¿cierto? Sí, pueden buscarme como ese es mi Instagram personal y como el de la editorial Cazar al tiburón editores, que estamos preparando ya la nueva página web porque teníamos una pero la renovamos. Perfecto, entonces muchas gracias. ¿Algunas palabras al final, Fabián? Unas palabras finales. Primero, agradecido por la invitación. Creo que, como te lo dije fuera de cámara, ahora delante de cámara, que me encantan las invitaciones y hablar de cosas de esto es súper entretenido. Soy como ese meme, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Creo que desde que lo dije en un momento, creo que cuando tú sois creador, te gusta la pelota, lo que sea, tienes que hacerlo parte de tu esencia y no dejarlo abandonado porque, como te dices, tiene que querer como tal soy. Esto es lo mismo. Hay cosas que uno va en su ADN y dejarlo abandonado hace, creo que el peor castigo que puede cometer una persona, dejar abandonados sus sueños. Creo que no. Uno los puede postergar, pero no abandonar. Creo que esa es mi reflexión. Oye, pero qué buena frase. Muchas gracias nuevamente entonces, Fabián, por haber estado en este programa. Y nos vemos entonces en el próximo capítulo de Píntame la Carita. Chao, gracias. Bye, bye.